Vamos a referirnos en esta sesión a una cuestión muy importante y muy actual que tiene que ver con libros, con los libros. Y vamos a abordar un problema, y es que hay muchos libros de los que no se vende ni un solo ejemplar en todo un año, desde su salida al mercado. ¿Esto a qué se debe? Se debe a muchas razones que no siempre se declaran abiertamente, manifiestamente, porque son cuestiones delicadas. Aquí vamos a hacer referencia a esas cuestiones. Vamos a ver por qué hay muchos libros de los que ni siquiera se vende durante un año ni nunca un solo ejemplar. Es evidente que los cambios sociales que afectan enormemente al acceso al conocimiento a través de la lectura se han modificado mucho en los últimos tiempos. No es cierto que con la irrupción de Internet la gente lea menos, la gente lee pero a través de otros medios. Y tampoco es cierto que por mucho que una persona lea, adquiera mejores conocimientos acerca de la realidad en la que vive y que por esa razón también se incremente ese mismo conocimiento que puede tener sobre la realidad. Y advierto que la literatura puede sobrevivir sin lectores, pero no puede sobrevivir sin intérpretes. No siempre todo lo que se lee se puede interpretar. Una cosa es leer el Quijote y otra cosa es interpretar el Quijote. Son dos cuestiones completamente diferentes. Siempre recuerdo a título de anécdota aquel pobre neotécnico literario que me decía que yo confundía al lector con el transductor y que en realidad cuando hablaba de transducción disociándolo del lector en realidad incurría en algo redundante. Claro, este joven neotécnico, si tuviera que traducir un texto, sería incapaz de hacerlo, porque una cosa es leer un texto y otra cosa es traducir un texto. Una cosa es leer el Quijote y otra cosa es interpretar el Quijote. Pero a este pobre neotécnico le ocurría lo que a aquel individuo que hablaba en prosa sin saberlo, creyendo que hablaba en verso. Sobre estas cuestiones vamos a entrar inmediatamente, pero antes tengo que advertirles que el próximo 24 de abril estaremos en Gijón presentando con Esther Blanco García, la psicóloga Esther Blanco García, directora de la Clínica de Psicoterapia y Personalidad Persum. Estaremos hablando de este libro. Presentaremos este libro en Gijón el 24 de abril a las 7 de la tarde en el Ateneo Jovellanos. Allí vamos a hablar de libros, pero vamos a hablar también de algo muy importante que contienen los libros. Vamos a hablar de las relaciones entre literatura y trastornos de personalidad. Vamos a hablar de diferentes formas de enfocar el fracaso y de resolver el fracaso. Allí vamos a hablar de este libro y aquí hoy vamos a hablar de una serie de libros. ¿Por qué hay libros de los que no se vende ni un solo ejemplar nunca? Por fortuna no es el caso del Carlino, del pobrecito Carlino, del pobrecito perrito que muestra su cara compungida ante el fracaso de la felicidad. La mejor forma de evitar el fracaso de la felicidad es leyendo este libro que se titula precisamente El fracaso de la felicidad, por aquello de que solo se puede evitar lo que se sabe y silenciar lo que se conoce. De tal manera que ahí estaremos, 24 de abril, viernes a las 7 de la tarde, Ateneo Jovellanos de Gijón, con Esther Blanco García, psicóloga, para hablar de muchos problemas que afectan a nuestra vida cotidiana y que a veces tienen una solución mucho más fácil de lo que parece leyendo obras literarias. Ya saben que yo, aunque no soy psicólogo ni psiquiatra, siempre receto la misma receta para superar problemas psicológicos, la lectura del Quijote, y de esto hablaremos también en el Ateneo Jovellanos. Pero aquí vamos a detenernos en los libros. ¿Por qué hay libros de los que no se vende ni un solo ejemplar durante todo el año? Ha habido recientemente un congreso de libreros donde se ha planteado este tema y la noticia más importante salida de ese congreso es precisamente este hecho, que hay libros de los que no se vende ni un solo ejemplar, ni una sola copia, como dicen los que hablan en inglés usando una lexicografía española. No se dice copias, se dice ejemplares, se dice libros. Pues lo que dicen es lo siguiente, fíjense, la mayor parte de los medios de comunicación se han hecho eco de este episodio, de esta noticia, y creo que uno de los que con mayor detenimiento y detalle le han prestado atención ha sido el diario El País, a través de Tomás Ococh, que le ha dedicado un reportaje bastante acertado, bastante detenido. Ha habido otros medios que también le han dedicado una importante atención.
y vamos a referirnos a todos ellos en particular, pero subrayo que Tomás Okoch, a mi juicio, le ha prestado más atención y más detalle que otros, a mi juicio. Entonces, claro, Tomás Okoch dice que el dato que alarma a las librerías de España, la mitad de los títulos que tienen disponibles no venden nada. Bueno, la mitad, pero también podemos ver la botella medio llena, es decir, la mitad de los títulos venden algo. Podemos animarnos de esta manera. Y luego el subtitular de esta noticia del País, cito, dice: la multiplicación de novedades, la concentración en grandes grupos y los riesgos para la bibliodiversidad. Esto de bibliodiversidad reconozco que me resulta muy divertido, muy divertente, muy emocionante, porque son invención de palabras al modo anglosajón que no dicen absolutamente nada, pero que resultan entretenidas, ¿no? La diversidad de libros, llanamente, diría Cervantes, preocupan a la Confederación de Editores y Libreros. La Confederación del Sector, cuyo estudio más reciente concluye en que solo el 4,5% de obras supera los 100 ejemplares. Claro, esto es completamente ruinoso. Entonces la pregunta que yo hago es: ¿y por qué se editan esos libros? Dicho con el dedo en la llaga, ¿quién paga la edición de esos libros? Porque ¿cómo es posible que salgan a la venta libros que no se venden? Y no una sola vez, sino una vez tras otra. ¿Quién paga esa factura? ¿Quién paga esos platos rotos? Yo sospecho, digo sospecho porque no lo puedo demostrar, porque no tengo los datos delante, sospecho que eso se debe a subvenciones. Sospecho que eso se debe a subvenciones. Sospecho. Entonces, claro, si entramos en materia, si entramos en la noticia dice muchas cosas, pero también hay muchas otras cosas que no dice ni esta noticia, ni el informe, ni nadie. Ni nadie, absolutamente. Son cuestiones probablemente sobre las que se pasa de puntillas. Entonces, claro, no es que la realidad no sea lo que parece, es que se nos dice que con frecuencia la realidad es una mentira y de ahí tenemos que extraer la última interpretación en virtud de la cual la mentira es la forma que tiene el siglo XXI de interpretar la realidad. No digo ni muchísimo menos que este artículo mienta ni que ningún informe mienta. Lo que sí quiero decir es que lo que verdaderamente es necesario conocer no lo dice nadie, ni los informes ni las noticias. Las noticias se construyen a partir de los informes, las noticias no se pueden inventar lo que no hay. Y evidentemente en esta noticia lo que se da cuenta es precisamente de lo que los libreros y los editores han constatado en su encuentro y en su congreso. Y es que la mayor parte la mitad de los títulos disponibles en las estanterías, en los estantes de las librerías y de los centros de venta de libros o de los supermercados de libros no venden nada, pero es que no venden ni un solo ejemplar. Entonces, claro, es curioso, cito una de las noticias de la prensa, se dice: cada vez más obras literarias les cuesta hasta eso, venderse. El 49,4%, ni siquiera llega a la mitad exacta, de los títulos impresos disponibles en las librerías de España vende 0 ejemplares. Bueno, vende 0 ejemplares es de nuevo sintaxis inglesa, es decir, no vende ningún ejemplar, es como se habla en español. No se puede decir tolerancia cero, no, tolerancia cero es intolerancia. Entonces, vender 0 ejemplares no es español, eso es inglés escrito en español. Es no vende ningún ejemplar, con la doble negación. No vende ningún ejemplar durante un año. Y lo más probable es que en el segundo año tampoco venda ninguno. Claro. Pero fíjense ustedes qué amalgama, porque la cifra abarca novelas, ensayos y tebeos. Incluye novedades y fondo editorial, y también autoedición, en establecimientos independientes y en grandes cadenas. Pero no se contabilizan ni manuales de texto, lo cual es lógico, porque los manuales de texto no son los libros convencionales, ni tampoco lo que se publica en Amazon. Pero claro, quitar de la estadística lo que se publica en Amazon es quitar mucho, porque en Amazon se publica todo. Lo que se edita en librerías, lo que se edita por cuenta propia y lo que ni se sabe. Entonces, claro, prescindir de Amazon para hacer una estadística es prescindir de lo más importante. Y luego, por otro lado, se prescinde de un tercer elemento, que es la piratería informática.
Claro, entonces no quiero asociar a Amazon con la piratería informática, Dios nos libre, pero sí es necesario tener en cuenta a Amazon para elaborar una estadística de lo que se vende y de lo que no se vende, y sí es necesario tener en cuenta la piratería informática para elaborar una estadística de lo que se deja sin vender oficialmente, porque la piratería informática mueve una cantidad de venta de libros en un contexto que no es legal, que resulta realmente sorprendente, porque la piratería informática destruye la labor de las imprentas, de los correctores, de los maquetadores, de los autores, de los impresores, de los distribuidores y de los libreros, y seguramente me dejo a más gente en el tintero todavía, y de los distribuidores y repartidores. Es decir, claro, la piratería informática, que es un complemento a la destrucción del mercado, realmente impresionante, y ha llegado para quedarse, porque eso no hay manera de combatirlo. Entonces, cuando se hace una estadística sobre lo que se vende y lo que no se vende, no se puede hacer una estadística que se limite a un cómputo estocástico, que deje fuera del cómputo estocástico precisamente algo tan importante como Amazon y algo tan decisivo como la piratería informática, que son los dos espacios en blanco de esta estadística. Probablemente, si tenemos en cuenta esos espacios, las cifras tal vez no se alteren sustancialmente, pero resulten más precisas en sus desenlaces definitivos. Y sea como sea, no se pueden ignorar dos hechos que forman parte del mercado de los libros, uno positivamente, como es Amazon, y otro negativamente desde el punto de vista de la legalidad, como es la piratería informática. Claro, otras noticias o diferentes medios de comunicación dicen: en España se venden muchos libros, unos 76 millones de obras impresas en 2025, un 4% más respecto al año anterior, según la consultora GfK. Pero estamos ante un mercado sobresaturado, salen más novedades de las que se venden y de las que un librero es capaz de seleccionar. Bien, pero aquí hay dos limitaciones. La gente no compra todo lo que se publica y el librero, las librerías, no son capaces de filtrar, organizar, asimilar, articular esa cantidad de libros. Amazon sí puede hacerlo, pero eso no quiere decir que lo haga del mismo modo que una librería. Sí puede hacerlo porque Amazon, como su nombre indica, es global, es globalista y se lo come todo, se lo puede comer absolutamente todo. Por otro lado, el mercado no se lo come todo, es decir, el consumidor no consume, no compra, no adquiere todos los títulos que se publican. Entonces, ¿quién paga la factura de lo que no se vende? Esa es otra pregunta que, hasta donde yo alcanzo, el informe no ofrece una respuesta clara. Son asuntos sobre los que se pasa como sobre ascuas, sin tocarlas. Naturalmente nos adentramos en el terreno de las valoraciones, de las opiniones, de las declaraciones, y cada persona pues aporta su grano de arena, aporta su interpretación, tratando de examinar un problema que es común a todos los que nos relacionamos con el libro, seamos autores, sean editores, sean distribuidores, sean maquetadores, sean correctores de pruebas, sean las personas que trabajan en las editoriales, en los departamentos financieros, etcétera, etcétera. Diseñadores, en fin, toda esta serie de personas. Pero, por ejemplo, sí cito aquí las palabras de Pilar Asuero, que me parecen importantes. Dicen en algunos casos que se deja de apostar por la calidad para apostar por la cantidad. Sí, pero ¿en qué consiste la calidad? Es que no podemos determinar fácilmente qué consiste la calidad del mercado editorial. Realmente no hay normas que determinen en qué consiste la calidad. Por lo común, si la calidad está dada en razón directamente proporcional a las ventas, pues la calidad está sometida a la cantidad. Cuanta mayor cantidad de libros se adquieran, se vendan, se compren, mayor será la calidad de ese producto. Pero esa es una calidad que está dada en función de la cantidad, está dada en función de un consumo masivo, pero ese es un criterio muy discutible, porque, claro, yo puedo plantearles a ustedes un ejemplo que no tiene nada que ver con el tema que tratamos, que es un ejemplo muy soez y muy escatológico. Tantas moscas no pueden equivocarse. Esto no nos invita a comer lo que las moscas comen. Pero claro, si evidentemente circunscribimos la calidad a un criterio de cantidad, podemos perder de vista
otros criterios que son tal vez mucho más determinantes que el criterio de cantidad. Insisto que si hacemos caso de las moscas, tantas moscas no pueden estar equivocadas, comamos lo que comen las moscas. No puede ser un argumento con el que comulguemos. Naturalmente, el éxito de un libro lo determinan muchos aspectos. La campaña publicitaria no es moco de pavo. Quiero decir, la campaña publicitaria que se haga para promover un libro es en muchísimos casos absolutamente decisiva, porque vender un producto de mala calidad es muy difícil, a menos que se tenga una campaña publicitaria muy sofisticadamente desarrollada, muy hábilmente diseñada, que pueda conseguir que la gente comulgue con ruedas de molino y se compre libros que después pueden resultar decepcionantes o no. También es muy fácil hacer creer a la gente que un libro que no vale para nada resulta muy valioso, si se le decora y condecora con elementos pseudoatractivos o que hagan simplemente creer a la gente en lo que yo llamo el narcisismo del lector. Un libro que una vez leído hace que el lector no aprenda nada pero se sienta bien, es un libro que tiene un éxito asegurado. Tratar bien al lector desde un punto de vista emocional estimula mucho más el consumo que tratar bien al lector desde un punto de vista intelectual. Esto es evidente y se lo explico en dos palabras si requieren una explicación. Es decir, para estimular intelectualmente al lector hay que darle guindilla, hay que darle componentes que lo despierten. Sin embargo, para que el lector se encuentre cómodo emocionalmente hay que darle tranquilizantes, hay que darle sedantes. La mejor combinación para esto es escribir como escribía Michel de Montaigne, Ortega y Gasset o George Steiner, es decir, escribir libros que dicen obviedades pero de las más básicas y elementales, haciendo creer al lector que el resto de la gente no los comprende excepto él. El éxito de un libro consiste en convertir al lector en protagonista inteligente de ese libro, que es lo que, ya les digo, es lo que hacen básicamente autores como Michel de Montaigne, Ortega y Gasset o George Steiner. Es decir, son autores que seducen enormemente al lector, que hacen creer al lector que todos son tontos menos él, el lector y el autor, y que de esta manera se establece una relación de complicidad entre autor y lector. Mi caso particular es el peor de todos, porque yo hago que mis lectores se conviertan precisamente en personas que se tengan que cuestionar a sí mismas acerca del fanatismo que profesan a determinadas ideas dogmáticas. Y eso naturalmente provoca una reacción en el lector, en unos casos de empatía hacia una corrección propia, hacia el desengaño, o en otros casos de antipatía hacia el autor, que les hace cuestionar sus propias ideas. Porque la gente en este punto es enormemente cínica. La gente por una parte dice, yo admiro a los autores que me hacen cuestionar mis propias ideas. Bueno, eso hasta que te encuentras con un autor que verdaderamente hace que te cuestiones tus propias ideas, porque desde el momento que te encuentras con un autor que hace que te cuestiones sus propias ideas, eres tú el primero en cuestionar al autor. De hecho, un libro como este, El fracaso de la felicidad, cuestiona enormemente a todos aquellos que se sienten dichosos siendo felices, porque la felicidad es un estado en el que se sienten completamente atraídos, embargados y seducidos. Y cuando alguien cuestiona los criterios fundamentales en los que se apoya la felicidad que un energúmeno cree tener, ese energúmeno tiene dos opciones, o dejar de serlo o considerar que el energúmeno es el autor que escribe el libro. Entonces, claro, resulta muy emotivo y muy fácil decir yo admiro a los autores que hacen que te cuestiones las ideas, con este tut gringo, ¿no? Con este acusativo gringo. Pero en realidad cuando te encuentras con un autor que cuestiona las ideas que profesas, lo primero que haces es mandar al autor a la basura, mandar al autor a la papelera, a menos que aceptes la experiencia del desengaño, la experiencia de decir voy a cuestionar mis propias ideas. Y esto ocurre mucho con la filosofía, porque las personas que profesan una filosofía, en realidad profesan hacia esa filosofía con frecuencia el mismo fanatismo, la misma obsesión, la misma firmeza y dogmatismo que el creyente profesa una religión. De tal manera que cuestionar al propio Dios, cuestionar al propio sistema de pensamiento, sea religioso o sea filosófico, es algo que cuesta enormemente a un ser humano llevar a cabo. No es tan fácil cuestionar las propias ideas. Y de hecho, rechazamos a aquellos autores que nos inducen a cuestionar nuestras propias ideas y seleccionamos a aquellos otros autores que son un sedante, que son una golosina o un caramelo. En realidad, Michel de Montaigne, Ortega y Gasset o George Steiner
no hace que el lector se cuestione en absoluto sus propias ideas, sino más bien todo lo contrario, le hace sentirse muy cómodo y muy a gusto sin cuestionar sus propias ideas, porque con frecuencia no tiene ninguna idea que cuestionar. Entonces, este ya es el primer asunto que tratar. ¿Cómo se puede cuestionar una idea cuando no se tienen ideas que cuestionar? De tal manera que la mayor parte de estos autores de éxito, sobre todo ensayistas, es el caso de Stefan Zweig, por ejemplo, podemos meterlos también en ese conjunto, son autores que no cuestionan ninguna idea en absoluto, sino que precisamente como no transmiten ninguna idea, no es posible a partir de la lectura de los libros de estos señores cuestionarse ninguna idea, porque no hay ninguna idea que cuestionar. Dicen obviedades completamente. Y es el caso también de ensayistas como Chulhan, que hablan de todo sin decir nada. De tal forma que no es posible cuestionar ninguna idea cuando no hay ninguna idea con la que mantener una relación crítica o una relación dialéctica. Los dialécticos son aquellos que precisamente discuten aquellas ideas que toman como punto de partida. Son aquellos que se enfrentan a aquellas ideas no sobre las que quieren argumentar, sino en contra de las cuales quieren argumentar. De tal manera que hay dos tipos de libros en este punto, en este contexto del que hablamos. Los que cuestionan las ideas que el lector pueda tener o no tener, y los que no cuestionan absolutamente nada, pero que hacen creer al lector que es el más inteligente del mundo. Y esos son los libros que verdaderamente seducen. No es el caso del fracaso de la felicidad. El fracaso de la felicidad es un libro que pone de mala leche al que lo lee, así directamente. ¿Por qué? Pues porque le hurgan las tripas, hombre, porque es un purgante en definitiva, porque no son libros precisamente para dormir, son libros para despertar. Estos son libros para despertar al dormido, para despertar al pobre Carlino que está sobresaturado por una sobredosis, valga la redundancia, de felicidad que le impide en realidad hacerse compatible con la realidad y enfrentarse al mundo. Entonces, claro, cuando hay libros que no se venden es porque o ha fallado la publicidad, o ha fallado el tema, o ha fallado el autor, o simplemente la gente no los quiere, porque a lo mejor la culpa de que el libro no se venda la tienes tú, no la tiene el lector. Es que aquí siempre estamos echándole la culpa al consumidor, cuando es que yo no tengo éxito porque la gente no me comprende. Bueno, a lo mejor no te comprende porque no hay nada que comprender en lo que dices, amigo mío o amiga mía, ¿no? En realidad. Entonces, todo esto a propósito del criterio de calidad, que resulta muy indeterminado. Por otro lado, se dice que un gran problema es el espacio. Es el espacio en las librerías físicas, porque Amazon no tiene problemas de espacio. Claro, me dirán que no se puede comparar. Sí, sí se puede comparar. Sí se puede comparar porque además es necesaria la comparación. No podemos negarnos a la comparación de dos formas de venta en un mundo donde una forma de venta no tiene límites de espacio y la otra está determinada por los límites de espacio. Porque aquí jugamos con una desventaja muy importante que las librerías tienen que tener en cuenta. Porque aquí entramos ya en formas de comportamiento social y psicológico que no son las de hace 10, 20 y no hablemos ya de 30 años. Hoy vender un libro no es lo mismo que vender un libro hace 30 años, hace 10 años o hace 20 años. Entonces, con estas limitaciones con las que trabajan las librerías, es necesario contar. Amazon no tiene esas limitaciones. De tal manera que la relación entre editoriales, librerías y público tiene que verse mediatizada por estos hechos en los que vivimos. Estamos en el año 2026, vivimos en el siglo XXI. La economía del espacio es un capítulo fundamental en la venta de libros. La economía es la gestión de recursos escasos. En la venta de libros, el espacio y el tiempo es un recurso escaso. El espacio es un recurso escaso en la venta y el tiempo es un recurso escaso en el consumo. Y por tanto hay que economizar todo este tipo de planteamientos, tanto la venta en el espacio como el consumo, la lectura en el tiempo. Y por esta razón es necesario educar al lector para que sepa elegir lo que le conviene correctamente y sepa administrar su tiempo a la hora de asimilar lo que lee. Claro, ¿cómo leer el Quijote en el año 2026? ¿Cómo leer el Quijote en el siglo XXI? De esto nos hemos ocupado en numerosas ocasiones y ya les he dicho que antes de que termine este año, 2026, yo les prometo a ustedes una edición del Quijote para que puedan enfrentarse a esa obra leyéndola con un régimen de dedicación y de atención que resulte lo más potente del mundo para sus capacidades de entendimiento. No basta leer el Quijote, hay que saber interpretarlo. Yo me comprometo a enseñarles a ustedes a interpretar el Quijote a partir de la lectura que ustedes hagan del Quijote. Y les prometo una edición del Quijote que no es una edición elitista, es la edición del pueblo. ¿Por qué? Pues porque en los últimos años el Quijote
ha sido un libro abducido por las élites. El Quijote ha sido un libro del que se han apoderado las élites casi en un sentido exclusivo, privativo y excluyente. Y esas mismas élites han hecho creer a muchísimos lectores que no son capaces de leer el Quijote, porque Cervantes habla un español que no es el español que habla hoy día la gente, lo cual es una grandísima mentira y es una grandísima falacia, una declaración marfuz que hace que mucha gente deje de leer el Quijote precisamente porque ha sido educada publicitariamente en la difusión de este tipo de lemas. No es cierto. Cualquiera de nosotros, cualquier español nativo, puede leer perfectamente el Quijote, y cualquier español que no sea nativo también, lingüísticamente hablando. Es decir, cualquiera que naciendo en España tenga una lengua materna que no sea el español, porque su familia proceda de otros ámbitos geográficos o porque en su territorio se habla una lengua distinta al español, si aprende español puede leerlo perfectamente. Es decir, el Quijote es una lengua escrita, es una obra escrita en una lengua de una transparencia y de una naturalidad absolutamente solvente. Pero las ediciones actuales del Quijote, casi todas ellas, pecan de estar abducidas por las élites, por un elitismo intelectual que hace creer al lector que él no es capaz de entender el Quijote y que necesita una traducción del español de Cervantes al español actual, lo cual es un completo empobrecimiento y una absoluta desnaturalización. Yo no les recomiendo nunca que lean una edición del Quijote falsamente traducida, valga la redundancia, ni troceada, ni mutilada, ni estropeada. Tienen que leer el Quijote de Cervantes, y a ser posible no es necesario tampoco una edición excesivamente anotada del Quijote, porque las ediciones excesivamente anotadas del Quijote vuelven de nuevo a hacer creer al lector que él no es capaz de comprender el Quijote. Las élites no son mejores intérpretes del Quijote que el pueblo llano. El Quijote es una obra escrita para el pueblo llano. Fue una obra escrita en una época donde el analfabetismo era infinitamente superior a lo que hoy podemos imaginar. El Quijote no ha necesitado nunca a las élites para que el pueblo lo lea. No se subordinen a las élites intelectuales, lean el Quijote directamente. Yo, antes de que termine el año, les prometo una edición del Quijote que ustedes podrán leer con toda naturalidad y con toda facilidad, libre de los prejuicios de las élites. Entonces, gestión del tiempo y gestión del espacio. La economía es la gestión de recursos escasos, y cuando hablamos de literatura en el siglo XXI, hablamos de recursos muy escasos, poco tiempo y poco espacio. Pues yo trataré de ayudarles lo más posible en este punto. Otra de las cuestiones que determina enormemente la caída de ventas en libros es que hay más escritores que lectores. La gente pone más empeño en escribir libros que en leerlos. Y claro, no se puede ser un buen escritor si no se es un excelente lector. Si no se lee mucho, no se puede escribir bien. Entonces, mucho cuidado con escribir mucho, porque uno acaba escribiendo de sentimientos, de sensaciones, de emociones, acaba escribiendo literatura anglosajona, es decir, libros de autoayuda. La literatura es otra cosa. La literatura no es un relato de emociones, eso es una gilipollez de la que uno con frecuencia se enamora por una depresión narcisista. Una depresión, no me refiero emocional, sino una caída en el ombliguismo. De hecho, el narcisismo tiene una palabra, tiene una nomenclatura, tiene un término muy seductor para hacer referencia a sí mismo. El narcisismo en realidad debería tener una palabra mucho más desagradable, algo así como ombliguismo, porque el narcisismo remite a un mito en realidad muy noble para hacer referencia a un problema demasiado grave, que es un trastorno de personalidad francamente crudo. El narcisismo debería llamarse ombliguismo, más que narcisismo. No es una nomenclatura muy técnica en absoluto, desde luego, pero remite a algo mucho más realista que a un dignificante mito como es el de Narciso. Entonces, cuando hay más escritores que lectores, pues evidentemente hay más interés por la producción que nadie consume que por la lectura que nadie practica, evidentemente. Entonces, claro, aquí dicen, desde CEGAL señalan esto: aumenta la desaparición de títulos, es decir, títulos que se retiran del mercado y que ya dejan incluso de disponer de posibilidad de consumo. Entonces, fíjense, la síntesis del informe es que 2/3 de los libros no venden más de un ejemplar. Libros de los que no se vende ningún ejemplar, el 49%. Claro, el informe dice 0 ejemplares. En realidad tendría que decir ningún ejemplar.
Si hablamos en español decimos ningún ejemplar, si hablamos en inglés con palabras en español diríamos 0 ejemplares. 49% de los libros que se publican no se vende ni uno solo. ¿Quién paga esto? Yo pregunto, ¿quién paga la factura de estos libros construidos y destinados a la desintegración, a la destrucción? ¿Quién paga esta factura? Más de 100 ejemplares solo venden el 5%. De 11 a 100 el 13%, de 2 a 10 el 19% y un ejemplar el 13%. Es decir, que hay libros de los que solo se vende un ejemplar y esos libros son el 13%, según la fuente Cegal, que tomo aquí del diario El País. Claro, imagínense la interpretación que se puede dar de esto. Claro, una persona, Asuero, señala: si como editores disponemos de más tiempo para leer y trabajar los textos, salen mejores obras. Si en las librerías tienen más tiempo para leer y seleccionar, se construyen escaparates con sentido. Si los lectores reciben una propuesta abarcable, cuentan con más herramientas a la hora de escoger. Pero todo esto me recuerda a la canción de Imagínate. Todo esto son prótesis de oraciones condicionales. Si yo fuera rico. Claro, si los editores dispusiéramos de más tiempo para leer y trabajar, si los libreros tuvieran más tiempo para leer y seleccionar, si los lectores recibieran una propuesta, es decir, si yo fuera rico. Claro, pero es que no tenemos tiempo, no disponemos de espacio y los lectores no reciben las propuestas que quisieran darles quienes quisieran darles tales propuestas. Entonces, vamos a ver, tenemos que vivir en la realidad, no en la imaginación de los Beatles, ¿no? Y esto es un gran problema para mucha gente, porque es que no se dan cuenta de que o nos citamos con la realidad o perdemos la partida. De tal manera que, ¿cuáles son aquellos libros que venden? Pues aquellos libros que se hacen pensando en la realidad, y no en lo que, y si tuviéramos más tiempo, y si tuviéramos más espacio. Es que la realidad no tolera quien es incompatible con ella. Si ustedes quieren hacer un buen producto y venderlo, tienen que conocer muy bien la realidad a la que se refieren. Tienen que definir su estrategia y luego tienen que tener también muy clara una idea. Si ustedes quieren adaptarse al público o si ustedes quieren expresar unas ideas al margen de las consecuencias que esto tenga en el público. Pueden escribir para el mercado o pueden escribir para exponer un sistema de pensamiento. O pueden escribir para amalgar un sistema de pensamiento que ustedes exponen y que pueda ser recibido e interpretado por el mercado. Esas son las tres opciones que hay: A, B o la mixta. Entonces, claro, ¿qué hacemos con este hecho? Con que más de la mitad de los ejemplares se venden en cadenas de librerías. ¿Y los demás en qué se venden? ¿Cómo van? Otro dato que aporta el Ministerio de Cultura enormemente importante, y es que ni el 5% de los encuestados, como lectores que compran libros, dijo tener en cuenta ni las críticas, ni la publicidad y aún menos los premios. Ustedes fíjense la cantidad de recursos económicos, publicitarios, humanos, que se invierten en premios que son siempre la prolongación de la política, en publicidad y en críticas, las críticas que se hacen. Bueno, pues ni el 5% de los encuestados dijo tener en cuenta ni críticas, ni publicidad, ni premios. Es decir, que premios, crítica y publicidad no importan ni al 5% de los compradores de libros. Ni al 5% de los lectores de libros les importa un pito la crítica que se haga de los libros, la publicidad que se haga de los libros, y menos aún los premios que tengan los libros. Esto es lo que dice el informe del Ministerio de Cultura. Si es verdad o mentira, yo no lo sé, pero creo que sí es verdad. Pero es que ni siquiera el 5% de los encuestados que compran o leen libros les importa un pimiento ni la crítica, ni la publicidad, ni los premios, revela que quienes diseñan este mercado pensando en críticas, publicidad y premios no tienen en cuenta la realidad, porque más del 95% de la gente no hace caso de ello. Claro, es que ni el 5% de los encuestados dijo tener en cuenta críticas, ni el 5% de los encuestados dijo tener en cuenta críticas, ni publicidad, ni aún menos los premios.
Con lo cual, ya me dirán ustedes para qué sirve todo esto. Hay en torno a estas cuestiones una gran mitología con las bibliotecas, porque me permito citar otra declaración de esta noticia de Tommaso Koch del País, que me parece una de las más importantes, una de las mejor construidas para revelar realmente la importancia y el calado de hechos de esta naturaleza y de informes de este tipo. Es un artículo francamente recomendable. Dice Tommaso Koch: siempre y cuando se lea, eso sí, la gente lo hace al menos una vez al año. El 64,9% de la población frente al 65,8% que lo hacía en los años 2018-2019. Es decir, que va bajando la lectura del libro. Un tercio de la ciudadanía incluye la lectura entre sus costumbres semanales, pero 1 de cada 10, por el contrario, asegura que no le gusta leer, porcentaje idéntico al de los hogares con menos de 10 libros. La mitad de la población, el 48,8%, tiene menos de 50 libros en casa. A saber cómo lo encajaría el fallecido Umberto Eco, dice el articulista, defensor de la acumulación de libros sin leer. Su antibiblioteca, como la bautizó, tenía 50.000 títulos. Bueno, Umberto Eco pudo haber dicho lo que quisiera haber dicho, eso es irrelevante. Pero, ¿por qué no recordamos, por ejemplo, lo que dijo Quevedo sobre los libros? Todo el mundo recordará el famoso soneto de Quevedo titulado Desde la torre, ¿no? Cuando dice: retirado en la paz de estos desiertos, con pocos pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. Si no siempre entendidos, siempre abiertos, enmiendan y fecundan mis asuntos, y en músicos callados contrapuntos al sueño de la vida hablan despiertos. Las grandes almas que la muerte ausenta, de injurias de los años vengadora, libra, oh gran don Joseph, el impresor, oh gran don Joseph, docta la imprenta. En fuga irrevocable huye la hora, pero aquella el mejor cálculo cuenta, que en la lección y estudios nos mejora. Bien, si he citado aquí el soneto de Quevedo ha sido solamente por un verso, que no sé si ustedes habrán identificado ese verso por el cual yo citaba el soneto de Quevedo. Claro, se habla aquí de que Umberto Eco, el fallecido Umberto Eco, era defensor de la acumulación de libros sin leer. Bueno, eso es como el que colecciona sellos, o el que colecciona chapas, o el que colecciona candados para chuparlos o bombillas para peinarlas. Quiero decir, da lo mismo coleccionar libros si no se van a usar, porque eso puede tener simplemente, eso ya lo hacen las bibliotecas. Si uno colecciona libros, mejor, pues rescata los libros de posibles extravíos. Quiero decir, nada malo hay en coleccionar libros, desde luego, por supuesto. Pero fíjense en el soneto de Quevedo: con pocos pero doctos libros juntos. Ese es el endecasílabo que yo quería subrayar aquí. Las bibliotecas de los humanistas no tienen grandes cantidades de volúmenes, porque no se pueden leer todos. Se trata de tener una biblioteca realista que haga al ser humano compatible con los libros que puede leer. Con pocos pero doctos libros juntos. La adversativa subraya no la cantidad, pocos, sino la calidad, pero doctos. Con pocos pero doctos, pero cultivados, pero leídos. Con pocos pero doctos libros juntos. Vivo en conversación con los difuntos, es decir, hablo con los que ya han fallecido y que han escrito esos libros. Y en músicos callados contrapuntos, al sueño de la vida hablan despiertos. Al sueño de la vida, es decir, a las ilusiones de la vida, a las imaginaciones de la vida hablan despiertos, porque para imaginar hay que estar vivo. Los muertos, por desgracia, no tienen imaginación, porque ya no tienen vida. Una de las cualidades de la vida es la imaginación, pero la imaginación inteligente, no la imaginación romántica. Esa la tiene cualquiera, la tienen los románticos. La imaginación inteligente la tiene un Cervantes, que no necesitó ni la Ilustración ni el romanticismo para saber razonar mejor que Hegel, mucho mejor que Kant, e infinitamente mejor que Stefan Zweig. Es decir, que si la literatura española dio lugar a obras como El Quijote, la literatura anglosajona dio lugar a obras como El Señor de los Anillos. Ya me contarán. De tal forma que el mito de la gran biblioteca, el mito de Borges, es un mito como otro cualquiera, pero aprovechan más pocos pero doctos libros juntos que grandes bibliotecas saturadas de libros que jamás se han leído. Ustedes, si han leído La Regenta de Clarín, en el capítulo 6 de La Regenta se habla del casino de Vetusta. El narrador de La Regenta dice que la biblioteca en el casino de Vetusta era como algo que estaba pintado en la pared. Es decir, estaba lleno de libros que nadie leía nunca, porque la biblioteca era como algo que estaba pintado en la pared.
Entonces, una gran biblioteca en la que hay montones de libros que no se leen nunca es como una pared pintada de libros donde el libro es un simulacro. El libro está para leerlo o para custodiarlo a la espera de que alguien lo lea. No quiero decir con esto que alguien que atesore libros atesore cosas inútiles, eso es algo completamente falso. Pero la finalidad del libro es la lectura y sobre todo la interpretación. Por esa razón yo les prometo a ustedes una edición del Quijote antes de que termine este año, una edición del Quijote que no esté abducida por las élites intelectuales, una edición del Quijote que les devuelva el Quijote a ustedes, que devuelva el Quijote al pueblo, cuyo hijo es. Y ya lo saben, el próximo viernes 24 de abril estamos en el Ateneo Jovellanos de Gijón para presentar este libro con la psicóloga Esther Blanco García, la directora de la Clínica de Psicoterapia y Personalidad Persum. Hablaremos del trabajo, de la felicidad, del fracaso, de la psicología y de cómo hacernos compatibles con la realidad y con uno de sus platos más amargos, el fracaso. No diremos cómo gestionar el fracaso, eso ya lo dice la literatura, pero allí hablaremos de muchas cosas y firmaremos ejemplares, tanto del Carlino, el fracaso de la felicidad, como del Búho, una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI. Ahí nos vemos, Ateneo Jovellanos de Gijón, viernes 24 de abril a las 7 de la tarde.